Hola, soy Cristina Mitre, periodista y autora del blog de Beauty Mail. Bienvenidos a mi podcast, donde todas las semanas charlaré con los mejores expertos de la cosmética, la nutrición, el fitness y el bienestar, para que te sientas bien y te veas mejor. La entrevista que estás a punto de escuchar forma parte de una nueva serie de divulgación sobre medicina estética en colaboración con Teoxan, laboratorio suizo especializado en la fabricación y diseño de ácido hialurónico dinámico. Durante el mes de septiembre, gracias a Teoxan, charlaremos con algunos de los mejores expertos en medicina estética sobre los distintos usos de los rellenos dérmicos con ácido hialurónico, tanto para tratar arrugas como para aportar volumen o mejorar la calidad de la piel. En este espacio semanal, reconocidos expertos en medicina estética responderán a las dudas más habituales sobre este tipo de tratamientos. Para más información sobre los productos de Teoxan, consulta con tu médico estético. Hoy, mi invitado a este podcast especial sobre medicina estética junto a Teoxan es el doctor José Manuel Fernández Rodríguez, con quien vamos a charlar sobre rejuvenecimiento de la mirada, cómo acabar con la cara de cansancio y, sobre todo, qué hacer con las ojeras, una de las especialidades del doctor Fernández. Doctor, bienvenido al podcast. Y tengo que decir que con lo que hemos tardado hoy en ponernos a grabar, esto va a estar chupado. A partir de aquí todo va a ir rodado, sin duda. Seguro. Va a ir rodado porque además vamos a hablar de un tema del que tú eres súper experto, pero antes de entrar en materia, y como en este podcast no nos gusta dar nada por sentado, me gustaría que nos explicases por qué se producen las dichosas ojeras. Mira, las ojeras, digamos que hay dos tipos de orígenes, el endógeno y el exógeno. Para que sea más entendible para la gente. El endógeno, la genética. Evidentemente, lo más importante en nuestra cara es la genética, lo que nos han mandado, la herencia que nos han dejado nuestros padres. Pero después, nosotros con esta genética podemos hacer muchas cosas. Por ejemplo, aquella persona que es muy habitual de tomar el sol, que le encanta pues los deportes de exterior y que su piel se va quemando, evidentemente va a tener unas ojeras prematuras antes que otra persona. El tener unos hábitos descontrolados, el fumar en exceso, el beber en exceso, en fin, el no dormir suficiente. Todas estas cosas al final van a hacer pues un caldo de cultivo que harán que de alguna forma pues aparezcan las ojeras mucho antes que en otras personas. Pero las ojeras en el fondo causas endógenas y exógenas, como decía la genética, y todo lo que hagamos en nuestra vida, ahí va a funcionar para ver cómo acabamos. ¿Y por qué hay veces que en unos casos son más visibles que en otras? Esas ojeras como muy pronunciadas o muy oscuras, o la típica ojera como súper hundida. ¿Tiene que ver con la piel, con la melanina, con...? Tiene que ver con la piel, por supuesto, tiene que ver con el sexo, tiene que ver con la raza. Por decirte de alguna forma, estadísticamente se habla de que por encima de los 35 años, el 50% de las mujeres tendréis ojeras. Sin embargo, en el caso del hombre, hablamos de que es a partir de los 45 años. Esto es debido a que la piel del hombre y de la mujer no es igual. Tiene un mayor contenido en grasa, es una piel más gruesa, y todo eso hace que la aparición de arrugas y, por supuesto, de ojeras sea más tardía. La calidad de la piel, cuanto más cuidada haya sido, pues aparecerá más tarde, lo que decíamos hace un momento. Por ejemplo, en razas negras que tienen la piel más gruesa, aparecen más tarde. En razas caucásicas, pues por contrario, aparecen más pronto. Es decir, que todo aquello que influye en nuestra vida habitual, desde luego, influye también en nuestra aparición de nuestras ojeras. ¿Y qué tiene la zona de la ojera y del contorno de ojos que hace que esta zona del rostro sea tan especial, o quizá es un pelín diferente a otras zonas del cuerpo o del mismo rostro? ¿Por qué es así? Mira, la calidad de la piel es diferente, es una piel muy laxa, muy fina, que además está influenciada por la aparición de bolsas, que está influenciada por los cambios que pueda haber en todas las zonas periféricas a la ojera, van a tener que ver en la aparición de la ojera. Es decir, que de alguna manera hay una serie de características anatómicas incluso que hacen que la ojera sea diferente completamente al resto de la cara. Incluso a nuestro nivel de profesionales, a la hora de tratar una ojera tenemos que tener una preparación diferente y un aprendizaje diferente, porque no podemos tratarlo todo igual. ¿Hay algún tratamiento tópico que realmente sea eficaz para tratar las ojeras o más marketing que otra cosa?
No, yo diría que los tratamientos tópicos son tratamientos para el inicio, es decir, cuando una persona joven está preocupada por su ojera, porque a lo mejor ya las está viendo en sus padres y está pensando, pues oye, si mis padres tienen ojeras, probablemente yo también las voy a tener. Si esta persona empieza a cuidar su piel, a hidratarse correctamente, a cuidar sus hábitos y conseguimos que todo esto vaya mejorando, cuidando esa piel en definitiva, seguro que vamos a tener un inicio más tardío. Por tanto, no podemos despreciar los tratamientos tópicos de forma inicial. Sin embargo, cuando ya tenemos la ojera presente, el pretender que esa ojera desaparezca simplemente con una crema, con una loción, no va a ser así. Necesitamos ya tratamientos un poquito más agresivos, más invasivos, que nos permitan corregir este tipo de ojera. Yo querría definir, sobre todo, ¿qué es la ojera? Porque la ojera muchas veces nos pensamos que es esa oscuridad que aparece alrededor del ojo. No, la ojera a nuestro nivel es la depresión, el surco, ese valle que se genera entre lo que sería el párpado y lo que sería el pómulo. Eso es la ojera propiamente dicha, ese surco, ese valle que aparece ahí. Cuando lo que tenemos es una pigmentación, lo que tenemos que hacer son tratamientos de otro estilo, tratamientos que lo que permiten es mejorar la calidad aclarando esa piel. Al final, para la gente de la calle, resulta que queremos hacer las dos cosas, es decir, por un lado, mejorar esa depresión, ese hundimiento, pero al mismo tiempo aclarar la piel y veremos que hay tratamientos para cada una de las cosas. En el hundimiento usaremos, por ejemplo, el relleno con ácido hialurónico y, sin embargo, en el aclaramiento o en esas pieles muy finas utilizaremos tratamientos para mejorar la calidad de la piel. Resumiendo, a nivel de tratamientos tópicos te diría que en personas que inician el proceso de las ojeras van a retrasar su aparición y cuando ya las tenemos nos van a complementar aquellos tratamientos que los profesionales vamos a ir haciendo para conseguir prolongar más en el tiempo esos tratamientos que nos han realizado. Por ejemplo, Teoxan dispone de una crema que contiene el mismo ácido hialurónico que estamos inyectando para la corrección de la ojera, es un producto que se llama Redensity Eyes, que nos permite pues prolongar y mejorar ese resultado que hemos obtenido con un tratamiento inyectable. Estamos hablando todo el rato de la ojera, pero en la zona del contorno de ojos tenemos otros sospechosos habituales, que son las arrugas y las bolsas. De manera tópica o de manera preventiva, esas arrugas y esas bolsas, primero, ¿se pueden prevenir? ¿Cómo las podemos tratar? ¿Por qué se producen las bolsas? ¿Por qué se producen las arrugas? ¿Lo explicamos un poquito? Claro. Mira, en el proceso de envejecimiento de la cara siempre vamos a ir viendo varios factores que influyen. El primero de ellos es una pérdida del colágeno propio de la piel, que esto, como te he dicho antes, es un influenciado por todo lo que nos rodea, por la intemperie, la contaminación, el sol, etcétera. Pero además en nuestra cara se va produciendo una disminución de los compartimentos de grasa que tenemos en la cara. Por muy gorditos que estemos, cuando pasan los años, cuando nos envejecemos, la cara se nos empieza a ver más alargada, se desplazan esta grasa que tenemos en la piel, se nos desplaza hacia abajo y disminuye de volumen. Todo esto hace que de pronto tenemos una discordancia entre el contenido y el continente. Antes teníamos una piel tersa, exuberante, de pronto perdemos grasa y esa piel se nos arruga porque hay demasiada piel con respecto a la grasa que teníamos. Todos aquellos procesos que vayan a mejorar la hidratación, la nutrición e incluso el mantener esa piel, esa grasa en su sitio, nos van a prevenir la aparición de la ojera. Pero indudablemente en los ojos sufre, igual que en el resto de la cara, pues esa pérdida de sustancia que nos van a dar lugar pues a las patas de gallo en la parte más externa, que nos van a dar lugar al surco pálpebro-malar, que es el surco que aparece en la parte externa del párpado inferior, o, propiamente dicho, a la ojera en la parte interna. ¿De acuerdo? Es decir, que la ojera debemos cuidarla en conjunto toda ella. ¿Y las bolsas? ¿Por qué se producen las bolsas? Mira, las bolsas se producen porque hay una serie de bolsas que rodean el globo ocular, que lo almohadillan para aquellos movimientos bruscos que se producen cuando giramos súbitamente la cabeza y que podrían hacer que el globo golpeara contra el hueso, contra la órbita. Bueno, pues nosotros tenemos de nacimiento una serie de bolsas que almohadillan y amortiguan este tipo de movimientos rápidos. Con el paso del tiempo, el hueso, que es el primero que también se envejece, va cambiando su volumen.
disminuye el hueso, esa famosa osteoporosis que en la mujer es tan manifiesta cuando llega la menopausia, pues en el hombre y en la mujer se produce, pero no solamente a nivel de fémur, que es el típico, sino que también a nivel de la calota craneal también se produce. Cuando el hueso en las órbitas disminuye, el hueco de la órbita aumenta, por tanto. ¿Qué sucede? Que esa grasa que en un primer momento estaba debajo del globo ocular y que almohadillaba este globo empieza a herniarse, empieza a deslizarse hacia adelante, llegando a proyectar sobre el párpado inferior y provocando la aparición de una bolsa. Esto, cuando ya llegamos a un punto determinado, esa bolsa, la única solución que tiene es la quirúrgica, no hay otra. Todo ese es el razonamiento de la bolsa. Pero las bolsas también se producen, corrígeme si me equivoco, doctor, a veces por retención de líquidos, ¿no? Esa bolsa que aparece como a primera hora de la mañana, pero luego cuando llega a las 12:30 tú ya tienes tu ojo como lo tienes habitualmente. ¿Esas cómo se previenen? Correcto, mira, tenemos dos situaciones. Una, la bolsa propiamente dicha, que es cuando está llena de esta grasa que explicábamos al principio, y después lo que es un edema. El edema no es más que un acúmulo de líquidos derivados de pasar muchas horas en la cama. Por ejemplo, típica situación de persona que se va de juerga una noche y que se levanta más tarde de lo habitual, que ha tomado comidas con más sal probablemente, que ha bebido más de lo habitual. Todo eso hace que tengamos una cantidad de líquidos que al adoptar la posición de decúbito, de tumbados, se nos reparte igual que cuando tumbamos una botella. El líquido en la botella ocupa la parte más declive. Bien, pues esta situación hace que ese líquido nos llegue a las bolsas de los ojos. ¿Y por qué aparece? Aparece porque tenemos, como decíamos, una piel fina, una piel laxa que no es capaz de contener todo este volumen que se nos viene encima. En el momento en que recuperamos la posición de pie, el propio escurrir, llamémoslo así, de nuestros líquidos se nos va poniendo otra vez en su sitio y nos disminuyen estos edemas. El edema, lo mejor, una buena alimentación correcta en proteínas, correcta en vitaminas y mejorar las calidades de la piel. Es también una cuestión genética. Es decir, hay personas que no han hecho nunca ninguna cosa por sus ojos, por sus párpados y no tienen edemas jamás. Y sin embargo, esa es una de las razones en las cuales el profesional cuando va a corregir unas ojeras tiene que tener clara si hay un edema previo, hay que extremar la prudencia porque si no se podrían producir efectos adversos. La prevención, desde el principio, cremas, hidratación propiamente dicha, beber mucho líquido y llevar unos buenos hábitos alimenticios. Cuando los profesionales habláis de rejuvenecer la mirada, ¿concretamente en qué estáis pensando? Mira, cuando hablamos de rejuvenecer la mirada, lo que buscamos es dar respuesta a esa manifestación que nos llega del paciente. El paciente no llega a la consulta y nos dice, doctor, quiero que me quite las ojeras. Rara vez. Lo habitual es que el paciente llega y dice, es que he estado reunido con compañeros, he estado reunido con la familia y de pronto han empezado a decirme que se hacía cara de cansada. Es decir, esa cara de cansancio nosotros la interpretamos como la situación de vista cansada, de envejecimiento de la mirada. Lo que tenemos que hacer básicamente es volver a poner las grasas que se nos habían perdido, volver a ponerlas en su sitio. Yo siempre cuando hablo de la ojera digo que limitarnos a la ojera es quedarnos a medias. Es como si de pronto viéramos un cuadro, imagínate la Mona Lisa, pero veas el lienzo solamente. El lienzo sería la ojera. ¿Luce? No, nos quedamos cortos. Sin embargo, de pronto a ese lienzo le pones un marco, un marco que has hecho tú mismo en casa con 4 maderas y ya empieza a lucir un poquito más. En el momento en que tú decides ponerle un marco con sus grabados, con su dorado, con sus cosas, es cuando lo pones en el Louvre y resulta que el cuadro luce muchísimo más. Pues con la ojera, con la mirada, tenemos que hacer lo mismo. No nos podemos preocupar exclusivamente de la ojera, sino que tenemos que preocuparnos de la situación de, oye, necesitamos rejuvenecer el pómulo, necesitamos rejuvenecer el arco cigomático, que es la parte de hueso que va hacia la oreja, necesitamos rejuvenecer la nariz. Todo esto, cuando tú tienes el pómulo puesto en su sitio y con el volumen adecuado, el arco cigomático, la fosa temporal, la ceja colocada en su sitio, es cuando realmente te puede lucir correctamente esta ojera y entonces dices, es que se ha rejuvenecido la mirada. A veces nosotros para deslumbrar a nuestros pacientes hacemos la mitad de la cara
y le enseñamos con un espejo, ¿no? Y de pronto es que dices, es que me he quitado años de encima, ¿no? Claro. Y es un poco la realidad de las cosas. Claro, entonces estábamos hablando de tratar no solamente tratar la ojera, sino tratar como todo el contorno, tratar las bolsas, etcétera. Entonces, me imagino que habrá muchas diferencias entre utilizar rellenos como el ácido hialurónico o, por ejemplo, utilizar toxina botulínica, el conocido Botox. Entonces, como en este podcast siempre digo que no nos gusta dar nada, por supuesto, expliquemos qué es cada cosa y como ambos se pueden aplicar en el contorno de ojos, ¿para qué iría bien cada cosa en concreto? Correcto. Mira, yo creo que son tratamientos... primero, Botox es una marca comercial. Lo que deberíamos hablar es toxina botulínica. En España actualmente tenemos 3 marcas comerciales autorizadas y en nuestro centro utilizamos una por cuestiones de gustos o de preferencias. No tiene más importancia. Realmente todas tienen la eficacia similar. Digamos que, por ejemplo, las arrugas que aparecen en las patas de gallo son arrugas que vienen derivadas del movimiento. Situación hipotética, ojos claros, día de mucho sol, lo primero que hace la persona es cerrar un poco los párpados, achinar los ojos porque le está incomodando. Eso provoca la aparición de ojeras. El parpadeo constante, la risa, todo esto acaba produciendo patas de gallo. Bien, pues el único tratamiento que tenemos a nuestra disposición hoy en día para regular ese movimiento muscular es la toxina botulínica. La toxina nos ayuda a relajar de forma relativa y transitoria la musculatura y si no contraemos tanto el músculo en la parte externa del ojo, vamos a mejorar la calidad de esas patas de gallo. Sin embargo, como decíamos al principio, la ojera es una depresión, es un hundimiento. Si yo necesito levantar algo, ahí tengo que poner un relleno. Entonces, Botox en la ojera no tiene sentido. Lo que hacemos, por tanto, es conseguir que, de alguna forma, vamos a utilizar un producto para levantar esta piel, ¿de acuerdo? ¿Qué producto? Hoy por hoy yo creo que el producto más testado, más utilizado, más seguro, sin problemas y que más alegrías nos va a dar es el ácido hialurónico. Entonces, en estos momentos está, casi por toda la comunidad científica aceptado el hecho de la utilización de ácido hialurónico para el tratamiento de la ojera. Todavía hay algunos médicos que utilizan algún otro tipo de productos, legales por supuesto, pero que a mí me generan un poquito más de inseguridad porque en caso de algún tipo de complicación son más difíciles de tratar. ¿De acuerdo? El ácido hialurónico, por decirlo de alguna forma, tiene incluso antídoto. Es decir, que si no me equivoco, lo hago mal, yo utilizo el antídoto y lo elimino y se acaba el problema. Por tanto, muy bien. Resumiendo, Botox o toxina botulínica nos va a mejorar las arrugas dependientes del movimiento. El ácido hialurónico nos va a mejorar las depresiones de los hundimientos que podamos tener en la piel. Ahora bien, en la zona de patas de gallo podríamos utilizar primero Botox para corregir un poquito esas arrugas que han aparecido con el movimiento, pero cuando esas arrugas ya han dejado una huella indeleble en nuestra piel, podemos acabar de rellenarlas por debajo con ácido hialurónico también. Al final resulta que en las manos del profesional ambas armas van a ser útiles para poder tratar las diferentes arrugas que pueda tener. ¿Cuáles crees tú que son los mayores mitos a la hora del tratamiento de toda la zona de la mirada? Por parte del paciente, yo diría que la principal preocupación, la principal temor es el hecho de que la persona le cambie la expresión. A nuestra consulta llegan los pacientes, sí, quiero que me arregle, quiero que me haga, pero por favor, yo quiero seguir siendo la misma, Hay que desterrar esos mitos. Lamentablemente se han hecho cosas muy mal y hemos visto caras deformadas, hemos visto errores, incluso masculinizaciones, feminizaciones y todo esto pues ha llegado a crear esta situación de miedo un poquito en cuanto a lo que es los tratamientos faciales y pues, sobre todo en la ojera porque como hemos dicho es un área un poquito más específica y un poquito más especial. Pero si realmente el profesional lo hace bien y lo ha llevado una buena formación, no va a tener ningún problema y hay que decir que lo único que vamos a hacer es, como yo le digo a mis pacientes, coge el carnet de identidad, mírate la foto de hace 4 o 5 años y vamos a intentar que tu cara se parezca a esa de la fotografía, que es la que te gustaba más
ahora, porque has ido envejeciendo y eso te ha producido esos cambios, ¿no? Me pregunto si, porque hemos estado viendo los rellenos de ácido hialurónico, que sabemos que se pueden aplicar en los labios también, en los pómulos, etcétera, pero al tratarse de una zona tan específica como es ese surco de la ojera, en una zona que está tan vascularizada, con una piel mucho más fina, ¿es el mismo ácido hialurónico o es un ácido hialurónico diferente? ¿Cómo sabemos cuál nos van a poner? No, a ver, vamos a ver. Primero hay que preguntar, ¿eh? Yo creo que hay mucha gente que va por el mundo. En la consulta, ayer mismo me encontraba con una paciente que me venía y decía, quiero que me pongas esto. Bueno, ni ese nivel de información, que puede ser erróneo, ni el que llego, arréglame y no preguntan qué le ponen ni nada. Todos los productos de relleno en la actualidad llevan unas etiquetas que se le van a dar al paciente para que sepa qué lleva, qué le hemos puesto. Y después hay que tener mucha conversación con el profesional y nos tiene que explicar perfectamente qué estamos haciendo. En absoluto. Yo empecé la medicina estética en mi centro, el Centro Médico de Estética, hace 35 años y en aquella época teníamos un arsenal terapéutico muy limitado y una experiencia muy pobre. En la actualidad el arsenal terapéutico es tremendo y casi podríamos decir que hay un ácido hialurónico para cada área de la cara. No es el mismo el que vamos a utilizar pues para levantar un surco nasogeniano, un surco que está entre la mejilla y el labio, que el que vamos a utilizar en la ojera. No puede ser el mismo el que utilizamos para proyectar el mentón que el que utilizamos para las patas de gallo. Son arrugas de diferente profundidad y productos que son diferentes. Para la ojera tenemos la fortuna de que Teoxan ya hace muchos años diseñó en laboratorio inicialmente un producto específicamente pensado para la ojera. Un producto que estaba compuesto por un ácido hialurónico para dar volumen, un producto que lleva un complejo dermoreestructurante porque no queremos olvidar que la piel debe ser tratada en el mismo momento también y que después lleva un poquito de anestesia para que el tratamiento sea indoloro. Si conseguimos que este producto, este ácido hialurónico, además tenga unas características determinadas, es decir, que tenga una bajísima concentración, que no tenga una captación de agua muy grande, que tenga una viscoelasticidad enorme para que se adapte perfectamente a un lugar tan lábil, a una piel tan suave, tan fina, tendremos el producto perfecto. Tú imagínate que de pronto yo puedo poner pues piedras muy pequeñitas o puedo poner un ladrillo. Si yo pongo piedras pequeñitas, seguramente voy a poder remodelar cualquier área mucho mejor que si pongo un ladrillo. Pues esto sería el símil entre un producto con una viscoelasticidad alta como es Redensity 2 o un producto tipo ladrillo que lo que hace es dar volumen, pero que realmente no se adapta a lo que es la movilidad tan alta que tenemos en esta zona y a una piel tan fina y podríamos deformar la ojera y deformar la mirada. Por tanto, en absoluto, cada producto tiene su indicación y cada problema tiene su producto. Doctor, ¿esto de las piedras y ladrillos tiene que ver algo con lo de la reticulación del ácido hialurónico? Correcto, tiene mucho que ver, efectivamente. Mira, la reticulación es un proceso químico que modifica el ácido hialurónico que conseguimos inicialmente, porque hoy en día todo el ácido hialurónico es de síntesis química. Entonces, el ácido hialurónico es un producto que tenemos en nuestro cuerpo, pero que cuando lo sintetizamos y lo inyectamos, el ácido hialurónico no reticulado tiene una vida muy corta, entre 5, 10, 15 días a lo sumo. Claro, si yo te tengo que estar pinchando las ojeras cada 15 días, no vamos bien. Se genera un proceso que es la reticulación, que es la adición de un producto químico, que es el BDDE, a este ácido hialurónico, y de esta manera conseguimos alargar su vida y además conseguimos que tenga unas características rheológicas diferentes. La reticulación es fundamental para que el ácido hialurónico tenga una duración, sobre todo, mayor. ¿Qué ocurre? Que cuanto más modificado está el ácido hialurónico, cuanto más reticulado está ese ácido hialurónico, más rígido se vuelve. Y cuanto más rígido, más ladrillo es. Si tenemos un ácido hialurónico con una baja reticulación, como es, por ejemplo, toda la gama RHA que tiene Teoxan, que es la gama de ácido hialurónico resiliente, está basada en este concepto. Es decir, tenemos un producto que se adapta perfectamente a la movilidad de toda la cara porque conseguimos que la duración sea óptima gracias a un ácido hialurónico de altísima calidad con unas cadenas muy largas y que
la reticulación sea muy baja, con lo cual es muy elástico y muy moldeable. Pues para darles unas pistas a nuestros escuchantes, yo voy a hacer de cliente que va a una clínica y entonces quiero rellenarme el surco de la ojera y le quiero si tú fueses yo, ¿qué preguntas le harías al médico estético para saber que te va a poner un Ferrari y no te va a poner una marca más de gran consumo? Que te va a poner el mejor relleno. ¿Qué preguntarías? Mira, en primer le preguntaría que qué me va a poner, cómo me lo va a solucionar. Es decir, cuando yo voy a comprar, yo quiero saber si la merluza es de pincho o la trucha es de criadero o es de salvaje, ¿me explico? Yo primero pregunto, ¿qué es? Y después pregunto, ¿quién es esta marca? Porque hay marcas más conocidas, otras menos. Por ejemplo, Botox, me decías antes, Botox es una marca muy conocida, pero repito, es una marca. Hay otras marcas que están perfectamente aceptadas en la sociedad o aprobadas por el Ministerio de Sanidad. En estos momentos hay más de 300 ácidos hialurónicos licenciados por el Departamento de Salud. Es decir, 300 hialurónicos que podemos utilizar. ¿Son todos iguales? No, es como en el mercado, te encuentras primera, segunda y tercera calidad. Primera calidad, pues yo creo que en estos momentos, para mí, uno de ellos es Teoxan. Otras marcas, pues ya no llegan a estos niveles. ¿Y en qué se basan? En la fabricación de ese ácido hialurónico. Entonces, como paciente, yo quiero saber lo que llevo. Igual que cuando vas a un cirujano y te pone pues una prótesis de mamas, te da una etiqueta en la cual dice, mire, usted lleva esto, pues el médico estético tiene la misma obligación y ya lo hacemos ya de hecho. Por tanto, no hay ningún problema en ese sentido. Pero si yo le pregunto y luego veo pues el merchandising que los laboratorios hacen e investigo, hoy en día tenemos el doctor Google que nos informa perfectamente de quién es quién. Por ejemplo, Teoxan es la marca internacionalmente más premiada en estos momentos por la calidad de sus hialurónicos, por la investigación que está realizando. Pues yo creo que esto para mí es una garantía. Como profesional, si yo pierdo mucho tiempo en formarme, yo tengo unas manos estupendas, pero después utilizo un producto malo, pues el resultado no será el correcto. Entonces, bueno, yo creo que él vea que el profesional está formado mediante sus títulos, mediante su trayectoria, mediante su investigación en Internet incluso, y que vea que utiliza pues el mejor producto del mercado, a mí me da una cierta tranquilidad para poderme poner en sus manos. ¿Existe un candidato ideal para este tipo de rellenos con hialurónico en el surco de la ojera? O sea, ¿hay un perfil en concreto? Mira, yo diría que de la misma forma que siempre digo que no hay una edad para empezar a hacer tratamientos estéticos, diría que el perfil viene siendo lo mismo, es decir, cuanto antes detectes la aparición de la ojera, empieza a tratártela. No tienes que esperar a los 45 años cuando ya tienes una ojera profunda, porque todo va a ser más complicado. En el momento en que yo detecto la ojera, yo quiero ser presumido, yo quiero ser coqueto, yo quiero cuidarme. Ese cuidado lo voy a transmitir a través de mis cremas, mi peluquería, mi vestimenta, pero después también por mi cuidado de la piel. Entonces, yo, cuanto más joven es el paciente que llega a mi consulta, menos invasivo tengo que ser, menos productos tengo que utilizar y mejores resultados voy a obtener. Por tanto, ¿cuál es el candidato ideal? El paciente que empieza con esa ojera y que ha llevado unos hábitos de vida correctos. Una pausa y volvemos. Aunque el ácido hialurónico es una molécula única, no todos los rellenos dérmicos que lo contienen son iguales. La gama de rellenos dérmicos de Teoxan incorpora desde 2015 una tecnología única de reticulación patentada que respeta y acompaña los movimientos faciales. Teoxan es un innovador gel de ácido hialurónico dinámico que logra unos resultados naturales. Para más información sobre los productos de Teoxan, consulta con tu médico estético. Hemos visto cómo es el ácido hialurónico, pero como esa zona es tan particular, creo que hay una forma diferente del procedimiento que se utiliza, ¿no? Creo que los médicos estéticos o utilizáis cánulas o utilizáis agujas para introducir el producto. Me gustaría que nos explicases cuál es la diferencia. Mira, cánula, al principio de nuestra profesión, la cánula no existía. Una cánula no es más que una aguja larga, pero sin punta, roma.
¿de acuerdo? Que necesita que utilicemos una aguja para perforar la piel y poder introducir a través de ese agujero la cánula. Al principio no teníamos cánulas y tratábamos las ojeras. Después aparecieron las cánulas y a partir de aquí pensamos que todo tenía que hacerse con cánula. En la actualidad yo diría que la combinación de ambos es lo ideal. Yo te diría que en la mujer, por ejemplo, voy a utilizar hasta en un 80% de casos la cánula y un 20% de casos la aguja. La cánula es menos traumática, deja menos morados, pero al mismo tiempo es un poquito menos precisa y te obliga a gastar un poquito más de producto. La aguja es muchísimo más precisa, donde pones la aguja, allí pones la gota y queda fenomenal, pero al mismo tiempo es más traumática y cuantos más pinchazos hagamos, más riesgo de hematomas. Por tanto, tienen sus ventajas y sus inconvenientes. Yo soy muy partidario de la cánula, me gusta mucho porque mis pacientes aprovechan para hacerse este tratamiento incluso en el break coffee, y vienen, se lo hacen y siguen con su vida laboral o social. Entonces, yo prefiero utilizar la cánula de entrada. Pero a veces, cuando he rellenado ese surco que habíamos hablado, me queda una pequeña depresión, que entonces quito la cánula, pongo la aguja y soy súper preciso, dejo una microgota en ese punto y consigo el resultado final. En el hombre, al revés. Porque con la cánula en la mujer aprovecho desde el mismo punto de abordaje para reposicionar esa grasa que se había desplazado, aprovecho para dar volúmenes a la zona del pómulo y del arco cigomático. Es decir, que me da una versatilidad mayor con menos traumatismo. Pero en el hombre yo no puedo poner pómulo, porque en casi todos los hombres vamos a intentar poner un poquito si es que le falta, pero si le pongo mucho pómulo a un hombre, pues al final voy a feminizarlo. Con lo cual, la estrategia a la hora de tratar a un hombre no es ni mucho menos la misma que en la mujer. En el hombre voy a ir con la aguja porque me interesa poner un punto de bloqueo en el final de la ojera y de ahí para arriba ir rellenando con la propia aguja. Bueno, pues sigo, lo hago, en el hombre hago al revés. El 80% de veces lo hago con aguja y, sin embargo, el 20% con cánula. Yo creo que hoy en día son complementarios y el profesional está obligado a saber manejar ambas técnicas. Ok. Doctor, yo ya me he decidido que quiero tratarme las ojeras, que me quiero quitar el surco. ¿Qué es lo que puedo esperar de ese procedimiento? O sea, ¿cómo sería el procedimiento estándar? Bueno, pues en primer lugar te vamos a hacer firmar. Hoy en día el papeleo es inevitable. Te vamos a hacer firmar un consentimiento informado para que sepas de qué estamos hablando, qué producto estamos utilizando y que sepas cuáles son los pros, los contras, las complicaciones, toda la información que necesitas saber, que lo firmes. Al cabo de 24 horas te vamos a citar para hacer el tratamiento y en ese tratamiento lo primero que te vamos a hacer es unas fotografías porque en nuestra actividad habitual necesitamos poder comparar cómo estabas y cómo quedas. Acto seguido, no necesitamos anestesia, es un tratamiento directo. Si utilizamos la cánula, un pinchazo en la zona del pómulo para llegar al abordaje. Ponemos la cánula, la introducimos en lo que sería ese valle entre las dos montañas y depositamos nuestro producto al mismo tiempo que retiramos la cánula. En el mismo momento que empieza la inyección, vemos como la ojera empieza a corregirse. De esa visión decidimos hasta aquí ponemos y ya está. Hemos terminado de ponértelo, te hacemos un pequeño suave masaje para reposicionar el producto que hemos colocado y acto seguido te mandamos para casa. Nunca antes de un mes vamos a evaluar en nuestro centro el tratamiento que hemos realizado, porque el proceso del hialurónico a la hora de ser inyectado en el cuerpo sufre un proceso de deshidratación y de rehidratación, de tal manera que en cualquier tratamiento facial podemos observar que el día que me lo ponen quedo estupenda, que bien me ha dejado el doctor, qué bueno es, pero al cabo de 15 días me lo hubiera comido, porque resulta que me he gastado un montón de dinero y resulta que no he tenido resultados. ¿A qué es debido? A que ese hialurónico, que era un polvo que estaba metido en una carboximetilcelulosa, eso se ha reabsorbido, ese líquido se ha reabsorbido y queda el polvo y el volumen es mínimo. Pero ese polvo tiene unas características higroscópicas, es decir, unas características de captación de agua del medio que hacen que se vuelva a hinchar como una esponja y es cuando nos da el volumen. Pues bien, todo este proceso de deshidratación y rehidratación nos va a durar un mes.
Por eso el paciente tiene que aprender a tener paciencia. Al cabo del mes es cuando miramos a nuestros pacientes y en el caso de que sea necesario, volvemos a tratarlo o le hacemos lo que sea necesario. Pero es al mes cuando vamos a ver el resultado definitivo. Y ese es el proceso, así de sencillo. O sea que es importantísimo manejar las expectativas, porque ahora con tanto Instagram que vemos las fotos del antes y el después, pensamos que nos vamos a rellenar el surco, que vamos a estar estupendos y la realidad puede ser otra, ¿no? Mira, el paciente hoy en día lamentablemente se caracteriza por ser impaciente, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que adecuar un poquito los tiempos. Pero yo siempre digo a mis compañeros, a mis amigos, que lo importante es la explicación previa. Es decir, manejar lo que tú decías, las expectativas. Es decir, si tú le explicas al paciente antes del tratamiento cómo va a ser, igual que te lo estoy explicando a ti ahora, no tienes ningún problema. Siempre se dice que una explicación antes de un problema es una explicación después del problema es una excusa. ¿De acuerdo? Entonces, a mí me gusta dar explicaciones y procuro no tener que dar excusas. Yo creo que la explicación adecuada hace que el paciente toque de pies al suelo, tenga sus expectativas reales y a partir de aquí los pacientes se cuentan por amigos. Doctor, tú llevas años y años tratando las ojeras, los surcos de las ojeras. De hecho, es una de tus especialidades. Con toda esta experiencia, ¿cuáles son para ti los grandes retos y las dificultades de los rellenos en esta zona? Bueno, por parte del médico, yo diría que el principal reto es aprender anatomía. Nos parece que ya tenemos suficiente con lo que hemos aprendido en la carrera, pero la anatomía de la ojera es muy particular. Debemos conocerla muy bien porque si no la conocemos podemos derivar de ahí efectos adversos que nos pueden complicar el resultado. Entender por parte del paciente que con un solo producto no podemos hacerlo todo. Por ejemplo, decíamos hace un momento, la ojera es algo más o el rejuvenecimiento de la mirada es algo más que la ojera. Es tratar el pómulo, el arco cigomático, la fosa temporal, hacer una rinomodelación si toca. Bien, como dice un compañero mío, el doctor Jorge Mercado, yo no soy responsable de que el paciente necesite mucho producto. El paciente llega a mí cuando llega. Entonces, el paciente tiene que entender que si para tratar la ojera, para rejuvenecer su mirada, necesito utilizar 3 productos, pues serán 3 productos. Es que no podemos hacer otra cosa. Si lo quiero hacer bien. Si lo hago mal, seguramente accederé a las peticiones de mi paciente, le pondré un solo producto y al final quedará descontento. ¿Habrá pagado poco? Sí. ¿Pero estará contento? No. Entonces, yo creo que volvemos otra vez a lo mismo. Por parte del médico, conocer perfectamente la anatomía, conocer las técnicas de forma adecuada, utilizar el producto idóneo, que para mí en estos momentos es Redensity 2, no hay otro como él, y por parte del paciente tener paciencia y entender las explicaciones de nuestro profesional. Hablabas antes de lo importante que era saber, por ejemplo, si el paciente tiene bolsas, ¿no? Estas bolsas que se producen por acúmulo de agua. Entonces, me pregunto yo que si normalmente la historia clínica es importante, en una zona como es el del contorno de ojos, tan específica todavía más, porque habrá que tener en cuenta, no sé, la dieta, la medicación. ¿Cómo afectan estos dos aspectos al tratamiento de la zona? Mira, Cristina, yo te diría que se dice, y con gran razón, que la cara es el espejo del alma, y los ojos son la puerta de comunicación no verbal de la misma. Por tanto, desde el estrés, el sufrimiento, esta situación que acabamos de pasar del confinamiento, las caras eran más tristes, todo el mundo estaba apagado. ¿Por qué? Pues porque esa situación de estrés se traduce en un hundimiento, en una pérdida de volumen, en una falta de hidratación que da lugar a la aparición de las ojeras. Toda esta historia tenemos que averiguarla. Hablar con el paciente, preguntarle cómo te va la vida laboral, cómo estás en familia, cómo estás a nivel personal. Y si vemos que tiene una causa externa, lo primero es decir, oye, vamos a sentarnos, mira a ver si podemos corregir de alguna forma este tipo de situaciones. Y por supuesto después hablar del sol, de sus hábitos, de la dieta que toma. Es decir, una dieta con altos contenidos en sales nos va a retener más líquidos y vamos a tener ese edema que comentábamos antes. Pues el fumar excesivamente, solo el calor que desprende el cigarrillo, el humo, nos está envejeciendo la piel. Por tanto, el alcohol, el exceso en alcohol también nos va a provocar pues que tengamos
tengamos una peor oxigenación de nuestra sangre, un envejecimiento propio de la piel, la utilización de drogas, el descanso insuficiente, el no dormir suficiente de la noche, hace que nuestra cara se vea afectada y, por tanto, nuestra mirada. Para que consigamos un buen tratamiento, evidentemente tenemos que ser conscientes de esta situación. Luego, por supuesto, tenemos contraindicaciones del tratamiento. Es decir, hay situaciones, como te diría yo, como el embarazo. El embarazo, la lactancia, para mí son dos contraindicaciones absolutas del tratamiento. Es lo primero que hay que preguntarle a la paciente. ¿Estás embarazada? ¿Estás buscando un niño? ¿Estás en lactancia? Hasta que no, yo personalmente en nuestro centro médico, en la calle en Barcelona, no hacemos ningún tratamiento hasta 3 meses después de la lactancia. Consideramos que en ese momento el paciente tiene que estar pendiente de su bebé y disfrutar de ese momento. Ya llega el momento de cuidarse ella, ¿de acuerdo? Luego la situación de, por ejemplo, enfermedades autoinmunes, el lupus eritematoso, la esclerodermia, son contraindicaciones habituales de la utilización del ácido hialurónico. Por tanto, es importantísimo el saber qué historia médica tiene el paciente. Una alergia. Tenemos que conocer perfectamente la composición de los productos que nos están vendiendo los comerciales, porque si sabemos que contiene un producto que resulta que el paciente es alérgico, ya no utilizaremos ese producto. Es decir, que hay una serie de cosas que nos obligan, como en cualquier aspecto de la medicina, a conocer perfectamente la historia clínica, pero en estética también. Estabas mencionando antes los efectos adversos y me pregunto yo si en un hipotético caso es posible que ese ácido hialurónico que estamos rellenando el surco de la ojera pueda migrar hacia el ojo. ¿Es 100% seguro? Mira, he mencionado antes que había unos compartimentos, la grasa está tabicada dentro de nuestra cara, no está libre. Entonces, si nuestra técnica es adecuada, nosotros vamos a situar ese ácido hialurónico dentro de un compartimento que impide la migración hacia el globo ocular. El globo ocular habitualmente es bastante difícil porque la migración se produce siempre a favor de la gravedad. Entonces, hacia arriba no suele ser posible. Pero en cualquier caso, hacia abajo tampoco, porque si nosotros, como te digo, hemos depositado con ese conocimiento de la anatomía que nos obliga la profesión depositamos el producto en el lugar adecuado, no va a haber ningún problema. Los efectos adversos, te diré que en la ojera son pocos y además poco frecuentes. El más frecuente suele ser el enrojecimiento de la piel por la manipulación con la gasa, con la aguja, con la cánula, con los propios guantes. Después, derivados de la utilización de la aguja, pues puede haber un pequeño hematoma porque se rompe un pequeño vasito. Ese edema que se produce porque cuando nosotros estamos pasando la cánula, si nuestra técnica no es suficientemente depurada, en vez de pasar una vez la cánula, a lo mejor la tenemos que pasar 5 veces. Cuantas más veces, más lesión tisular, y si tenemos más lesión, se produce un proceso de inflamación y de reparación mayor, por tanto hay más edema. En cualquier caso, te diré que tenemos la fortuna, como decía antes, que existe otra sustancia que es la hialuronidasa, que es el antídoto, que es el metabolizante natural del ácido hialurónico. En el peor de los casos podemos utilizarlo y eliminarlos. En la actualidad ya no se usan porque están prohibidos por ley, a pesar de que aún hay alguna vez que te encuentras con sorpresas, pero antiguamente se utilizaban mucho productos permanentes con aquella idea de que, oye, si me pongo algo, me va a quedar para siempre. Gran error. Es decir, si el proceso de envejecimiento es un proceso crónico, yo no te puedo poner nada que te mejore. Va a cambiar tu cara dentro de 5 años y yo tendré que adaptar mi producto a esa situación nueva. Por tanto, lo primero que tenemos que tener claro es que no hay tratamientos permanentes, no están legalizados hoy en día. Pero sí que hay pacientes, vemos en la televisión, famosos que los han utilizado y que llevan esos productos permanentes. Mucho cuidado con ellos. No sabemos qué reacción puede pasar, no sabemos esa reacción cruzada entre el producto que lleve el paciente y lo que nosotros inyectemos, no sabemos qué puede pasar. Ante esa situación yo creo que es otra de las contraindicaciones para tratarlo. Mucho cuidado con eso. Por lo demás, efectos adversos, creo que es importante que la gente sepa que son pocos, poco frecuentes y cuando suceden son de fácil solución. ¿Cuánto duran entonces los efectos de esos rellenos? Mira, se dice que en la cara el ácido hialurónico de buena calidad, como es el caso de Teoxan, nos va a durar 1 año aproximadamente, en líneas generales, salvo 2 excepciones.
Los labios. Los labios tienen una movilidad tremenda. Esa movilidad obliga a un metabolismo mucho más acelerado y tenemos que pensar que los labios van a durar como mucho 9 meses, el efecto de la presencia de ese hialurónico. Pero cuando hablamos de duración, no hablamos de corrección de ese problema, por tanto, el labio tendrá que ser corregido a los 6 meses aproximadamente. Y la otra excepción es la ojera. La ojera se caracteriza por tener un contenido natural en hialuronidasa muy bajo. Por tanto, la degradación de ese hialurónico que nosotros vamos a inyectar va a ser muy lenta. Por tanto, estamos hablando de resultados a año y medio, incluso 2 años. Realmente es un tratamiento que nos dura mucho tiempo y que nos da mucha satisfacción. Uh-huh. ¿Y puedo hacer deporte? Bueno, yo siempre digo que las primeras 72 horas no hay que hacer deporte porque acabas de sufrir un proceso de traumatismo en la zona periocular y el deporte va a provocar un aumento del calor corporal, un aumento de la sudoración, un aumento del metabolismo, en definitiva. Si aumentamos el metabolismo nos podemos encontrar con una situación de degradación prematura. Bueno, pues las primeras 72 horas, mientras el hialurónico se acomoda y se consolida, no hacemos deporte intenso. Deporte intenso quiere decir gimnasio, salir a grandes carreras, etcétera. Ahora bien, pasear, caminar, hacer las labores de casa, tu trabajo habitual, sin ningún problema. Ok, ¿y cuántas sesiones? ¿En una única sesión rellenamos todo el surco o se requieren varias sesiones? No, yo siempre les explico a mis pacientes, precisamente por aquello de las expectativas y de que no se me sientan defraudados, que quiero extremar la prudencia. Extremar la prudencia es llevar al sumum la máxima en medicina estética de que menos es más. Es decir, prefiero quedarme corto. Por tanto, siempre le digo que a pesar de mi experiencia de los cientos y probablemente miles de ojeras que hemos tratado ya en nuestro centro, siempre hablo de 2 sesiones. Si la segunda sesión se la ahorran, pues mucho mejor, pero las 2 sesiones yo se lo explico siempre. Y se lo explico muy sencillo. Mira, la ojera necesita un tratamiento que no debo hacer al 100% por miedo a que ese producto, esas características individuales hagan que me coja más líquido de la debido y me provoque un edema secundario al tratamiento. Y en segundo lugar, debo ser prudente porque es la primera vez que el paciente viene y quiere algo discreto, algo natural, no quiere que yo me exceda. Eso en el caso de las mujeres, pero es que en el hombre muchísimo peor, porque la mujer aún tiene el recurso de maquillarse y de esta forma pues disimular un poquito aquel pequeño defecto transitorio que yo le haya podido producir, pero el hombre no. Con lo cual tenemos que extremar prudencia. Y luego, nunca se debe tratar en la misma sesión, si son profundas, la ojera y el surco palpebromalar. El surco palpebromalar, como decía, es la continuación de la ojera hacia el canto externo del ojo. Si yo los trato en el mismo momento, estoy dificultando el drenaje linfático del ojo en la parte inferior y la posibilidad de edema secundario al tratamiento es mayor. Por tanto, en una primera sesión yo le voy a tratar la ojera, vamos a poner un 80%, y en una segunda sesión al cabo de mínimo 1 mes, voy a tratar esa ojera en ese 20% restante que tenía y el surco palpebromalar en toda su extensión. De esta forma conseguimos un resultado excelente y sin correr ningún riesgo. ¿Qué productos o tratamientos están contraindicados después de un relleno? Mira, yo diría que básicamente el deporte, el calor, el sol son los primeros contraindicados. Antiguamente se decía que cualquier tratamiento se debía evitar. Por ejemplo, no se me ocurriría hacerme un tratamiento de aclaramiento de la piel inmediatamente después. Esperaría del orden de 2-3 meses. Tratamientos como la radiofrecuencia, que antiguamente pensábamos que degradaba el ácido hialurónico, hoy en día se ha demostrado que no es así, que se podría hacer, pero siempre yo los dilataría 2-3 meses posteriormente. Un láser esperaríamos 2-3 meses. Una carboxiterapia. ¿Por qué? Porque en el fondo sería añadir una situación de inflamación y de agresión y de estrés a esa piel a una zona que también ha sido agredida y estresada. Por tanto, este tipo de tratamientos yo esperaría a que fueran 2-3 meses para poder ser tratados. ¿Y podemos hacer algo que ayude a prolongar su efecto? Mira, en primer lugar,
los hábitos higiénico-dietéticos, es decir, lo que decíamos, una buena hidratación a nivel de bebida, es decir, beber suficiente agua, el no fumar en exceso, el situarme con protección solar delante de excesos de sol. Estamos en un país en el cual las horas de sol son muchísimas y si no tomamos esas precauciones, nuestra piel se va envejeciendo y, por tanto, el hialurónico también se va degradando, porque el hialurónico, que no deja de ser una especie de nutriente propio de la piel se lo va comiendo porque lo necesita. Entonces, cuanto más dañada esté esta piel, evidentemente más va a perjudicarse la duración de este hialurónico. Me surge una duda que viene del comienzo del podcast, porque estábamos diciendo al comienzo que con los rellenos podemos rellenar ese surco, pero ¿qué pasa si yo no tengo surco, pero tengo la ojera como muy oscura? ¿Qué hago yo con esa ojera oscura? Porque ahí no puedo usar un relleno, pero quiero dejar de tener esa sensación, ese look de oso panda. De mapache. De mapache, para que lo entendamos, que es muy feo pero muy gráfico. Correcto. Mira, yo creo que es importante la diferenciación, porque hay pacientes, como tú muy bien dices, que tienen esa depresión y ahí vamos a rellenar. Primero yo relleno, pero después tenemos que tratar la piel. La piel, si es fina, puede tener un oscurecimiento por dos motivos. Uno, porque es muy fina y entonces lo que hace es traslucir el tejido vascular que tenemos en la profundidad, con lo cual si yo consigo regruesar esa piel, redensificar esa piel, vamos a conseguir un mejor resultado de la ojera y un aclaramiento. Para eso disponemos de un producto como Redensity 1, que es lo mismo que Redensity 2, es decir, un producto de ácido hialurónico más ese complejo que mejora la calidad de la piel, pero que en vez de utilizar un ácido hialurónico reticulado, por tanto con una duración larga, lo que utilizamos es un producto que tiene ácido hialurónico no reticulado. Ese producto el hialurónico nos va a servir de vehículo para llegar a llevar este complejo de hormona estructurante a la piel. En el momento en que llegan esos aminoácidos, esas vitaminas, esos antioxidantes a la piel, empieza esa redensificación. Ya conseguimos un aclaramiento. Pero qué duda cabe que hay otra fuente de pigmento, que es la fuente melánica. Es decir, que nos encontramos con pieles de color café con leche que están más oscurecidas. Ahí vamos a tener que trabajar, pues por ejemplo, con la carboxiterapia, que es la inyección de CO2, de anhídrido carbónico, en la zona para mejorar la vascularización, para mejorar el aporte sanguíneo de esa piel. Vamos a trabajar con láseres, vamos a trabajar con peelings para conseguir exfoliar la parte más superficial de la piel, para dejar la piel viva y eliminar ese acúmulo de pigmento que muchas veces nos encontramos. Uh-huh. En el fondo es primero uno y después el otro. Si están las dos causas, es decir, si tenemos depresión y coloración, primero de relleno y después tratamiento de la piel, y si no es así, si solamente tenemos oscurecimiento de la piel, con tratamientos tópicos o externos, como puede ser el láser, el peeling o la carboxiterapia. Ok. Doctor, me gusta mucho despedir estos podcasts con un titular, un consejo experto. Entonces, el consejo experto que me gustaría que dieses es, para todos estos escuchantes que están decididos a tratarse las ojeras, ese surco o rejuvenecer la mirada en general, ¿qué consejo o dos consejos le darías como titular para cerrar? Pues mira, yo diría que no olvidemos que la tendencia en la medicina es la medicina holística, es decir, tratarnos en conjunto. Por tanto, lo primero que tenemos que empezar a cuidar es nuestro cuerpo y nuestros hábitos. Dormir suficiente, comer adecuadamente, hidratarnos correctamente, limitar el consumo de alcohol y drogas y tabaco, si es que también sucede. Eso es lo primero que tenemos que hacer. No esperar a mañana, no pensar, bueno, ya iré otro día, bueno, ya el mes que viene, todavía soy muy joven. No. En medicina siempre se ha dicho, vale más prevenir que curar. Pues no vamos a esperar ir al profesional cuando yo tengo unas ojeras que tengo que poner mucho relleno o cuando yo tengo la cara de 65 años y encima representando 70, ¿no? Vamos a ir cuanto antes para que nos dé las normas, las cuestiones más fáciles porque serán las más efectivas. Por tanto, no esperar a mañana y llevar unos buenos hábitos de vida, yo creo que es lo mejor. Y sobre todo, a la hora de tratar nuestro cuerpo, no ser demasiado mirados a la hora del precio. Yo entiendo que estamos en una situación de economía justa, todo el mundo miramos el dinero, pero lo que no lo vale no lo cuesta.
hoy en día solamente están autorizados a hacer el tratamiento de ojeras los médicos, pero además aquellos médicos que han sido formados específicamente en el tratamiento de la ojera, que conocen los productos adecuados para su uso, que conocen la anatomía. No busquemos duros a 4 pesetas, como se decía cuando yo era niño, porque no los hay. ¿Y cómo sabemos, doctor, si nuestro médico estético tiene ese curso específico? Claro, porque esto no es una titulación, sino que son cursos que vais haciendo vosotros. ¿Cómo sabemos si está especializado en el tratamiento de la ojera? Mira, por ejemplo, Teoxan tiene una página web en la cual tú puedes introducirte y preguntar si este médico es o no es un médico que ha seguido estas formaciones que vamos haciendo periódicamente. A nivel de médicos, en el colegio dirigirte al colegio de médicos, este doctor está titulado. Cuando llegas a su sala de espera, casi todos los médicos tenemos el ego muy grande y nos encanta poner todos los títulos en la sala de espera para presumir, ¿no? Bueno, pues oye, fíjate si realmente ha sido formado en la ojera. Y luego algo muy importante es cómo habla este médico. Cuando el médico conoce lo que está diciendo, le puedes preguntar lo que quiera, que el médico va a saber responder. Cuando te responden con evasivas, empieza a dudar. Y luego hay una cosa importante, incluso te diría yo, hoy en día yo creo que es importante informarse y el tratamiento hacerlo 24 horas después. Madúralo, piénsalo y después realízalo. De esa forma tendrás toda la certeza. El médico tiene que ser formado y si es íntegro y es honesto, hay muchos médicos que por la dificultad de la ojera prefieren derivar estos pacientes a otros compañeros, ¿de acuerdo? Porque son honestos y saben perfectamente de sus limitaciones de momento. Pero hay otros que son temerarios, que tienen que pagar la hipoteca a final de mes y quieren ganar dinero como sea. Bueno, pues intentemos decidir haciendo preguntas como tú me estás haciendo, que tú eres una paciente potencial, pues haciendo preguntas vas a ver rápidamente si el médico sabe de qué está hablando, no sabe de qué está hablando. Preguntando el producto, investigando en Internet, podremos saber toda la información que necesitamos para poder saber si estamos en buenas manos o no. Pues muchísimas gracias, doctor. Ha sido un placer charlar sobre el rejuvenecimiento de la mirada. Yo creo que hemos aprendido un montón en esta charla y espero volver a coincidir contigo pronto. Muchas gracias. Ojalá, y que sea para alguna cosa que no sea para tratarte. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias. No olvides que todas las notas de este capítulo están en mi blog de beautymail.es. Además, si no quieres perderte ninguna entrevista, suscríbete al podcast de Cristina Mitre en tu reproductor de podcast habitual. Y un último favor, si me escuchas en Apple Podcast, regálame unas estrellas y déjame una reseña, porque así ayudas a que este podcast siga creciendo. Muchas gracias y nos escuchamos de nuevo el próximo domingo.